han llegado los agentes de inteligencia artificial a Make. Esta era una característica muy esperada, por lo que todo Internet está hablando de ello, pero si ya podíamos hacer miles de automatizaciones en Make, ¿qué diferencia hace que ahora podamos usar agentes de inteligencia artificial? ¿Cómo modifica la lógica de trabajo? ¿Cómo afecta mis flujos de automatización? ¿Cómo los puedo aprovechar? En este video aprenderás qué son los agentes de inteligencia artificial en Make, cuál es la lógica de trabajo que van a tener para que puedas aprovecharlo mucho más en tu flujo de automatización. Para dos cosas. Primero, para que sea mucho más fácil crear, diseñar, implementar tus flujos de automatización, pero además para que sea mucho más potente, flexible, para que lleves tus automatizaciones al siguiente nivel. Recuerda que estamos en la era de la inteligencia artificial, la era de los agentes autónomos, los agentes inteligentes, por lo que este video es un excelente punto de partida para que entiendas cómo aprovechar los agentes. En la plataforma de Make, en la cinta de opciones izquierda, han incorporado un nuevo menú que es AI Agents, agentes de inteligencia artificial, donde vas a poder crear tus agentes. En un momento te voy a mostrar cómo creas los agentes y cómo se relacionan estos agentes, cómo los aprovechas en tus escenarios. Pero antes de eso, para que sea mucho más fácil para ti hacer estas configuraciones, es importante que entiendas a nivel conceptual los fundamentos, la lógica que hay detrás del uso de los agentes. Por eso vamos a ir primero a nuestro diagrama a entender qué es un agente de inteligencia artificial. Cuando hablamos de automatizaciones, tú ya podías realizar muchas automatizaciones en Make o en cualquier plataforma de iPaaS a través de hacer funcionar múltiples aplicaciones entre sí, aprovechando que estas plataformas como Make, Zapier, N8N te facilitan la comunicación entre las API de múltiples aplicaciones. En otras palabras, tú podías decidir que un conjunto de aplicaciones ejecuten una serie de tareas por ti, digamos, siempre que se cumplan unas reglas. Así, por ejemplo, yo podía decidir un flujo de trabajo con diferentes apps y mientras se cumplan las reglas que tú decides, que tú configuras de ejecución, una tras otra, cada una de las aplicaciones, servicios, funciones van a ir ejecutándose hasta que cumplas el cometido. Esto es un flujo típico de automatización. Y desde luego, tenías mucha flexibilidad al momento de elaborar este flujo, creando inclusive múltiples enrutamientos. Sin embargo, siempre se tenía que ejecutar a través de las reglas, el algoritmo que previamente había definido. Desde un inicio, tú tenías que pensar todo el flujo y tomar la decisión de qué criterios se tienen que cumplir para que se ejecute. Un ejemplo muy práctico, cada vez que registre una venta en un CRM, por ejemplo, que eso desencadene el registro de un comprobante fiscal en mi ERP y que luego automáticamente se envíe un correo a los clientes. Y así tus flujos de automatización podrían seguir y seguir con una serie de pasos, pero todo está determinado. ¿Qué criterios se van a cumplir? Y así tu flujo de automatización podría seguir, si lo necesitas, con muchos más pasos adicionales. Pero luego llegó la inteligencia artificial con sus modelos de lenguaje generativo, los LLM, y nos permitieron incorporar módulos, funciones de inteligencia artificial en distintas etapas de nuestro flujo. ¿Qué implica? Vamos a buscar inteligencia artificial y eso significa que muchas de las funciones o actividades que podíamos aprovechar en nuestro flujo estaban relacionadas con inteligencia artificial. Esto facilitó mucho el trabajo porque ya podíamos pedirle cosas a la inteligencia artificial que ejecutara y eso nos permitía simplificar muchos escenarios, porque quizás funciones que tendríamos que haberle pedido a múltiples servicios y aplicaciones, ya estos modelos de lenguaje tan potentes de inteligencia artificial podían resolver por ellos mismos y entregarnos el resultado que esperábamos. Además que permitió explotar muchos nuevos campos de uso. Por ejemplo, ahora cada vez que escribía un blog en mi ERP o en mi plataforma de comercio electrónico CMS, inmediatamente podía pasarle esa redacción, la publicación a una inteligencia artificial
para que lo transformara en contenido que funcione para todas las redes sociales, le añadiera imágenes y automáticamente lo publique en los servicios de redes sociales que yo le haya indicado. Y aquí es donde vemos la primera diferencia. Primero tenemos un flujo de automatización que es a través de unas reglas determinadas. En la medida que esos criterios se vayan cumpliendo, automáticamente se van a ir ejecutando todos los pasos y cada una de las aplicaciones, servicios web que forman parte de esos pasos van a darnos el resultado que les pedimos, lo que le estamos diciendo que hagan. Y a eso le llamamos un flujo de automatización que incorpora capacidades de inteligencia artificial. Sin embargo, en ambos flujos se cumple que el decisor soy yo, el que decide qué actividades se van a ejecutar, cuáles son los criterios que se tienen que cumplir para que se ejecute cada paso, cada módulo, cada aplicación. Finalmente soy yo el que he definido esas reglas de antemano, el que ha predeterminado cómo es que tiene que responder este flujo de trabajo. Pero, ¿qué pasaría si puedo encontrar un reemplazo para mí en la toma de esas decisiones? Que no sea yo el que tiene que decidir cuándo tiene que ejecutar uno u otro paso a través de estas reglas predeterminadas, sino que sea un tercer agente con capacidad, con inteligencia, el que tome esas decisiones por mí. Y eso, señores, es lo que viene a ser el agente de inteligencia artificial. Este agente que me haya incorporado una lógica muy similar al que usan las demás plataformas de iPaaS, lo vamos a representar por este robotito, tiene la capacidad para decidir qué es lo que va a ejecutar, qué acciones tiene que hacer. Pero para que decida correctamente, tiene que tener ese conocimiento suficiente, tiene que tener inteligencia. Por eso, lo primero con lo que debe de contar este agente es de una capacidad de inteligencia. Y ahí es donde entran los modelos de lenguaje, los LLM. Debemos de dotar a nuestro agente de capacidades de inteligencia artificial. Eso es lo primero, porque sin esa inteligencia no va a poder tomar las decisiones correctas. Pero además tengo que dotarle de contexto, quiere decir la información que necesita para poder tomar una decisión. Ahí entra el otro concepto que tienes que tener en cuenta, que es el contexto. Y para que tenga contexto, también debe tener una memoria. Por ejemplo, en una conversación que tenemos con el agente, seguramente has usado estos chats con los que interactúas con inteligencia artificial como ChatGPT. Hay muchas idas y vueltas donde tú le escribes, te responde, le vuelves a escribir y te vuelve a responder, pero tomando en cuenta las respuestas anteriores, las conversaciones anteriores. Porque si no pudiera recordar lo que se acaban de decir hace 2 o 3 mensajes, la conversación carecería de sentido. Le faltaría contexto para responderte de forma adecuada. Pero eso implica que si va a recordar las conversaciones, debe tener a su vez memoria. Entonces, el contexto implica el uso de memoria, conlleva necesariamente a que nuestro agente recuerde nuestra conversación y las interacciones que tengamos con él. Y ahora sí, tengo a alguien lo suficientemente inteligente y con el conocimiento del contexto adicional con la memoria para que pueda reemplazarme, para que pueda tomar decisiones en mi lugar. Sin embargo, ¿de qué me sirve tener a alguien que tome decisiones si luego no tiene la capacidad de ejecutar las acciones a raíz de esas decisiones? Y ahí es donde puedo aprovechar este agente de inteligencia artificial que ya cuenta con la inteligencia, el contexto, la memoria. ¿Lo puedo aprovechar para qué? Para brindarle herramientas que puedan ejecutar él mismo. ¿Y cuáles van a ser esas herramientas? Bueno, los diferentes escenarios que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tengo un escenario. Este agente va a poder ejecutar los múltiples escenarios que se van a constituir en las herramientas de mi agente. Y lo genial es que le puedo dotar, pero no solo una herramienta, sino múltiples herramientas que serían los flujos de automatización que ya utilizábamos, que ya manejábamos. Para fines prácticos, de momento, dejémoslo así, como que nuestros escenarios van a ser esas herramientas. Sin embargo, vamos a ver más adelante que estos escenarios que van a fungir como herramientas deben tener ciertas configuraciones especiales y recomendadas. Pero esto no es lo único. Y este es el primer paso que debes entender sobre los agentes y la configuración principal del agente. Pero hasta aquí es insuficiente esta configuración para que el agente trabaje por mí, porque ¿cómo va a usar su inteligencia y su memoria? Para eso debo poder interactuar con el agente. Por eso en el paso 2 vamos a ver lo relacionado con el escenario de interacción con el agente. Es decir, no importa qué tan inteligente sea, si no interactúo con él,
si no le pido cosas, si no le hago peticiones, si no converso con él, digamos por último, si no le doy trabajo que hacer, entonces no va a hacer nada y voy a desaprovechar su inteligencia y su memoria y sus herramientas. Por eso, para interactuar con el agente, debemos crear los escenarios donde interactuar. En esos escenarios va a participar el agente recibiendo instrucciones y es en ese momento donde recibe datos que la gente con esa información va a poder, aplicando su inteligencia y su memoria, ejecutar las herramientas. Y como consecuencia de la ejecución de las distintas tareas, en la mayoría de casos vamos a querer que nos entregue alguna respuesta. No siempre, no necesariamente. Muchas veces después de recibir una instrucción, el agente puede entender, porque así lo hemos configurado, que simplemente ejecuta determinada acción, que corre determinado flujo, pero no necesariamente queremos que entregue una respuesta. Sin embargo, si este tipo de interacción es conversacional, sí que es muy probable que necesitemos, que esperemos un feedback, una respuesta. Pero a propósito, he utilizado el término interacción porque esta interacción no necesariamente debe de ser una conversación de chat. Bien, la instrucción le puede llegar vía un mensaje de correo electrónico, vía el mensaje de una aplicación donde utilicemos un webhook para darle datos y que la gente decida procesarlos de alguna forma a través de sus herramientas. Sin embargo, lo más común y lo que más van a encontrar en los videos que van a ver en internet es que este escenario lo elaboran con interacciones conversacionales, ¿no? A través de un chat, de te escribo, me responde. Y ahora vamos a un tercer paso. ¿Por qué? Así como el agente en su configuración yo le doté de herramientas, también puede darse el caso que en este escenario en donde configuro la interacción que va a tener el agente, también le dote de herramientas, pero que únicamente van a funcionar en este escenario en particular. Tengo esta herramienta, incluso pueden ser un conjunto de herramientas a las que vamos a llamar herramientas del escenario, porque dependiendo de los escenarios en donde interactúe mi agente, le voy a poder configurar herramientas que sean exclusivas de dicho escenario. Entonces tenemos dos niveles de herramientas que podemos diferenciar. Herramientas que pertenecen al agente, es decir, van a estar disponibles para todo escenario de interacción en donde esté presente ese agente, pero además tenemos las herramientas que son exclusivas del escenario en donde este agente interactúa. Aunque he copiado y pegado el mismo escenario, no te vayas a confundir, esto busca representar múltiples escenarios, ¿no? Digamos, este es el escenario A, B, escenario C y escenario D. Y esta lógica de configuración nos permite aprovechar a este agente también en múltiples escenarios de interacción. Yo podría tener otro escenario en donde voy a aprovechar al mismo agente, pero con un flujo de interacción distinto, por lo mismo que es un escenario diferente. Y como este agente ya tiene este conjunto de tools que pertenecen al agente, las va a poder utilizar, aprovechar, pero además le puedo sumar otro conjunto de tools que pertenezcan a este escenario en particular. Si estos eran los escenarios C y D, estos serían los escenarios E y F. Y ahora tienes la lógica completa de cómo funcionan los agentes en Make y con este entendimiento vas a poder configurar mucho más fácilmente los escenarios que necesites. Pero vamos a darle un repaso general para que fijes el conocimiento. Paso número 1, ahora tenemos a alguien que toma las decisiones por nosotros. Para eso, que necesita inteligencia a través del modelo de lenguaje que le vamos a configurar, pero también de un contexto y memoria. Ese contexto va a estar dado por toda la información a la que va a estar expuesto el agente y que va a poder recordar gracias a esa memoria. ¿Y a qué información va a estar expuesto el agente? Aquella información de los múltiples escenarios asociados a ese agente, porque esos escenarios tienen un nombre, tienen una descripción, tienen unas variables que la gente va a poder entender, ahora lo vamos a ver, pero también hay instrucciones e interacciones que vamos a tener a la gente que le van a dotar de más información, más contexto. Por lo tanto, ya tenemos un agente que recibe mucha información y va a poder decidir qué es lo que tiene que hacer. Y para que pueda ejecutar esas acciones, le dotamos además de herramientas. Pero esas herramientas, que al final son escenarios, van a estar presentes en dos niveles. A nivel del agente, vamos a llamarle a eso herramientas del agente, que van a estar disponibles de forma transversal en cualquier escenario de interacción donde participe ese agente, pero también
vamos a tener las herramientas que pertenecen al escenario y que solo van a estar disponibles en el escenario al que las agreguemos. ¿Y cómo llevamos todo este conocimiento a Make? Muy fácil. Vamos a crear un agente. En la esquina superior derecha de tu plataforma de Make tienes el botón de crear agente en el color de Make, medio morado. Vas a darle clic. Tienes múltiples opciones de conexión. Lo primero es dotar a tu agente de inteligencia vinculando tu cuenta de algún servicio de inteligencia artificial, poniéndole un nombre, escogiendo el modelo que esté asociado al servicio que has conectado y añadiéndole una instrucción general a tu agente. Esto es parte del contexto que se le va a dotar al agente. Yo ya tengo aquí algunos agentes creados, por ejemplo, este de inteligencia general. Le doy cuál es el rol del agente, las funciones principales que va a tener, el tono, las limitaciones. De esto recuerda que tienes múltiples ejemplos de prompts en nuestra documentación de inteligencia artificial. Por eso, hazte miembro de nuestra comunidad de inteligencia artificial. Luego le vas a dotar de contexto adicional donde vas a poder adjuntar información, data en múltiples formatos y además vas a añadirle las herramientas del sistema que van a pertenecer a este agente. Y aquí seguro que ya te diste cuenta que toda esta configuración está relacionada a lo que te explicaba aquí. Tienes al agente que le estamos relacionando un modelo de lenguaje, le estamos dando contexto, que no es el único contexto que le vamos a dar el que hemos visto hasta ahora. Vas a ver qué otra información usa para tomar decisiones. Y respecto de la memoria, ya vamos a ver más adelante cuando configuremos los escenarios, cómo es que se va a hilar esa memoria. Y además le estamos configurando las herramientas que pertenecen al mismo agente. Todo esto es lo que acabamos de configurar aquí en Make. Yo ya le añadí aquí una herramienta de ejemplo, pero puedes añadirle múltiples herramientas y es muy importante que en esas herramientas que añadas, supongamos esta, primero tengan una descripción. Si no le añades una descripción, no te va a dejar añadir la herramienta o el escenario. Es obligatorio porque es parte del contexto del que se le dota a nuestro agente. Una vez que añades la descripción, vas a poder seleccionar la o las herramientas y los añades a tu agente con esa facilidad. Y como habíamos visto, esos escenarios añadidos son en realidad herramientas a nivel de agente que van a estar disponibles transversalmente en cualquier escenario de interacción en el que utilicemos a este agente. Pero si ya tengo listo mi agente, tan fácil, ¿cuál sería el siguiente paso? Vamos a nuestro mapa conceptual y el paso 2 era crear los escenarios de interacción. Y este agente puede interactuar en múltiples escenarios. Veámoslo en Make. Vamos a escenarios. Esos escenarios de interacción pueden ser lo que tú quieras en realidad. Lo que vas a encontrar mucho en videos por internet es que te ponen ejemplos con interacciones conversacional, en donde a través de mensajes que recibimos interactuamos con el agente. Aquí vas a añadir el agente como si fuera un módulo más, porque tu agente ya está creado. Tienes que buscarlo como Make AI Agents y ahí vas a poder escoger entre los múltiples agentes que tengas creado. Yo tengo los dos que te mostré. Y en esta sección de System Tools van a estar las herramientas que pertenecen al agente. Este no tiene ninguna, vamos al otro. Aquí van a aparecer las herramientas que le añadí a este agente, que forman parte del agente, que son transversales a todos los escenarios de interacción en donde este agente participe, pero además tenemos las herramientas adicionales que únicamente van a ser funcionales a este escenario en particular. Y además otro campo imprescindible, hablando de memoria necesaria para que la gente tome buenas decisiones, este campo de ID del hilo le va a permitir identificar a través del campo que tú decidas qué mensajes, interacciones, información pertenecen al mismo hilo de mensaje para que la gente las recuerde y pueda tomar toda la data de ese hilo como parte del contexto que utilice para tomar una decisión, para darnos una respuesta. Y las instrucciones adicionales que no voy a entrar mucho en este detalle porque vamos a hacer un video donde sí que te mostremos paso a paso a crear el agente, pero en este primer video quería centrarme en que primero entiendas conceptualmente toda la lógica de agentes y que sea luego mucho más fácil tu configuración. Y finalmente, el agente nos va a entregar una respuesta que podemos devolver también a través de la aplicación de mensajería. ¿Qué es esto que he configurado aquí? Un escenario de interacción, pero en lugar de un mensaje de algún chat,
bien podría ser un correo electrónico, bien podría ser un webhook, y en realidad cualquier aplicación, módulo que le envía información a la gente. Y el agente la va a procesar con todo ese contexto, con toda la información, recordando además toda la información que pertenezca al mismo hilo y corresponda al identificador usado. Y recuerda que como parte de ese contexto tienes todas las instrucciones que le has venido dando a la gente, las instrucciones extra que configures aquí en este escenario, las descripciones que tengan las distintas herramientas, el nombre que tengan tus distintas herramientas, y lo importante es que esa información va a estar lo suficientemente enriquecida, tienes que asegurarte de eso con una buena configuración para que este agente tome las decisiones correctas, porque recuerda que parte de esas decisiones, con la información que le llegue, es decidir qué herramientas va a ejecutar, tantos las herramientas que forman parte del nivel agente como aquellas herramientas que son parte de este escenario. Y así como este agente puede participar en este escenario, también puede ser partícipe en otros escenarios. Por ejemplo, aquí está un escenario que yo utilizo, un poco más largo, y aquí vemos que la gente participa de este escenario, en el que también es una interacción vía un chat. Yo utilizo mucho Google Chat a nivel de mi empresa, y cuando se envíen mensajes a través de Google Chat a mi agente, el agente responderá después de procesar todo el contexto con la memoria que tiene su inteligencia, y después de ejecutar estas herramientas enviará una respuesta. Con todo esto ya podemos identificar cuál es la gran diferencia que tiene utilizar agentes de lo que antes era simplemente utilizar flujos de automatización o flujos de automatización con capacidades de IA. La gran diferencia es que ahora el agente va a tomar las decisiones de qué herramientas ejecutar. Y eso es una diferencia enorme, porque ahora tenemos la flexibilidad que nos proporciona un flujo de automatización no determinístico. Es decir, un flujo en donde yo no he tenido que previamente configurar cada regla, cada criterio y cada detalle del algoritmo que quiero que se cumpla para obtener un resultado. No, le he dotado de instrucciones generales a la gente y él es el que me va a dar resultados, pero para darme esos resultados va a razonar a través de sus modelos de inteligencia, con la información que tiene, de todo el contexto que almacena su memoria y a través de las herramientas que puede ejecutar por sí mismo. Y esto es definitivamente llevar la automatización a otro nivel. Y en esta era en la que los agentes tienen que hacer el trabajo por nosotros, el ERP ideal que debes utilizar para gestionar tu empresa es Odoo. Y además de ayudarte en tu proceso de implementación de este ERP para que gestiones tu compañía, te ayudamos a automatizar tu empresa con agentes de inteligencia artificial. Contrata un pack de implementación con nosotros, suscríbete al canal para que sigas aprendiendo y si tienes internet, ahí nos vemos.